hemos considerado la semana pasada, para retomar todos los temas que vienen de aquí en adelante del libro de Colosenses. En realidad ya estamos no tanto por cerrar, pero sí estamos a poco de entrar al último capítulo del libro de Colosenses, que sería el capítulo 4. Pero hemos visto parte del capítulo 3 y vamos a seguir viendo Colosenses capítulo 3. Y hemos estudiado hasta el versículo 7. Dice 5 al 7. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El versículo 7 no lo habíamos observado, solo nos hemos quedado hasta observar avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No recuerdo si eso también lo hemos visto, pero continuamos desde ahí mejor, ¿ok? Sí, yo creo que lo hemos visto, no me acuerdo bien, pero empezamos desde ahí. Les había mencionado que el apóstol Pablo, después de observar que nuestra vida está escondida en Cristo, que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, ahora Pablo quiere que esta iglesia pueda observar cómo se vive la vida cristiana. Y la vida cristiana se vive de una sola manera, siendo nosotros diligentes en luchar contra el pecado que cada uno de nosotros tenemos. Hay una realidad en nosotros. Y la realidad es que todavía los remanentes del pecado están en nuestro corazón. Aunque recuerdan ustedes el estudio que hemos tenido ahí en el libro de Romanos, hemos hablado bastante en cuanto la victoria que ya tenemos en Cristo, libres estamos de la esclavitud del pecado. Pero todavía queda esos remanentes en nuestro corazón. Y ahora Pablo va a llamar a que la iglesia pueda hacer morir. Y es un trabajo arduo, es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días. El otro día, en una de las clases que tengo con Cielito, le hacía pensar que pareciera que como creyentes entramos en algún momento en un modo avión, y eso es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. No hay un modo avión, no hay un tiempo donde puedo descansar de combatir contra el pecado. Todos los días lidiamos con el pecado, continuamente lidiamos con el pecado. Si bien es cierto, podemos estar mortificando los pecados que hemos hablado, pero eso no quiere decir que estos pecados ya no están más. No pueden otra vez levantarse y gobernar, o querer enseñorearse. Van a estar todavía ahí. Entonces ahora hay una continua lucha en nuestro corazón. Tenemos que matar eso, continuamente mortificar, a tal punto que no pueda moverse. O sea, leíamos con un librito también que habla de cómo el pecado te engaña y te hace ver como si ya estuviese muerto. Te engaña sutilmente y te hace creer que ya lo venciste. Y entonces, cuando tú crees que ya lo venciste, el pecado se ramifica por otros lados para poder otra vez volver con el pecado que te estaba gobernando, y ahora otra vez te seduce y te quiere destruir. Pero nosotros podemos observarlo y nuestra tarea es matar eso. Nuestra tarea es hacer morir. Ahora, hemos hablado sobre cada uno de estos pecados la semana pasada, pero quiero cerrar con el 6. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia andan de esta manera. Andan viviendo tras estos pecados que son pecados morales. Estos son los hijos de desobediencia. Hay un pasaje que está en Salmos 7:11 y que justo habla que Dios está irado todos los días contra el impío. La ira de Dios está contra el impío todos los días. Y la ira de Dios, fíjate ahora en Efesios, si no le encontraste, capítulo 2, versículo 3, voy a leer: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Hijos de ira. Dios está irado con los impíos. Todos los días está irado con los impíos. Los impíos viven de esta manera, de una manera pervertida.
tras su propio corazón. Su corazón sigue cada uno de los impíos. En Efesios nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira. La naturaleza de nosotros mostraba que éramos hijos de ira. Colosenses nos dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios va a mostrar su ira un día sobre todos esos impíos que nunca quisieron creer. En el libro de Romanos habla justamente de eso. Fíjate, tiene en mente este pasaje. A ver, fíjate conmigo, Romanos capítulo 2. Leemos desde el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esto debería ser la vida del creyente. Pero fíjate el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios está irado con el impío todos los días. Y esa ira un día se va a derramar sobre esos impíos que su característica son desobedientes. Porque Dios manda a todos que se arrepientan, que no vivan tras sus disoluciones o tras su corazón que los lleva a pecar. Cosas por las cuales la ira de Dios está. La ira de Dios se manifiesta. Fíjate cómo Dios destruyó parte de su pueblo por causa del pecado. Fíjate, Números capítulo 25, versículo 1 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se recuerdan ustedes? Recuerden un poco Colosenses. ¿Con qué pecado empezó Pablo diciendo hacer morir? Fornicación. Hacer morir la fornicación. Fíjense, versículo 1 del capítulo 25, de Números. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dios no juega, Dios arde en ira contra el pecado. Dios es completamente santo y Dios reclama justicia, su santidad reclama justicia e elimina a todos sus enemigos, los fulmina a sus enemigos. Y el pueblo de Israel actuó como uno de sus enemigos, vivió como una nación pagana en ese momento, fornicó, y lo que hizo Dios es mátalos, dijo a Moisés, ahórcalos. Fíjate en 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fíjate lo que hizo un hijo de un sacerdote. Tomó una lanza y fue a un campamento mientras fornicaban, agarró la lanza, les lanzó y los mató y dejaron de morir en Israel. Dios mata y toma en cuenta de estos pecados que hemos hablado la semana pasada, los pecados morales. A Dios repugna esos pecados. Nuestra actitud frente a los pecados morales debe ser de la misma manera como Dios observa. Debe ser aborrecido por nosotros. Debemos ver cómo Dios aborrece el pecado y cómo se aira contra este pecado. Y ya ves acá Fines, lo que hace, en un sentido por el celo de Dios, mata, y así debiéramos actuar contra el pecado.
no matar a la fornicaria, aborrecer el pecado. Tenemos que tener un celo por la santidad de Dios, como este hombre tuvo un celo por la santidad de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ahora, pensaba esto, el pecado nunca es por ignorancia. Ellos tenían ignorancia, el pueblo de Israel era ignorante de Dios. No, el pueblo de Israel tenía los mandamientos y Dios ya les había dado sus mandamientos. El pecado nunca es por ignorancia. En segundo lugar, ellos no tenían un liderazgo débil. No tenían un liderazgo débil. ¿Quién era su líder en ese momento? Moisés. Y ahora fíjate el carácter de Moisés y lo que Moisés representaba para este pueblo. Y a pesar de tener a Moisés, de tener la ley de Dios y tener a Dios mismo haciendo proezas, este pueblo fue a pecar. Entonces, Dios juzga a los fornicarios. Bueno, el versículo 7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pablo acá habla a estos hombres de Colosas, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. ¿Vivías en qué? En los pecados que él mencionó. Buscaba un poquito más de información sobre esta ciudad de Colosas, y la ciudad de Colosas, una de las cosas que se cree en las cuales estos creyentes habían vivido, era en una idolatría pagana, porque también ellos adoraban a la tierra, adoraban al sol, adoraban al fuego, adoraban a ciertas cosas, y había una idolatría pagana. Entonces, el último pasaje que hemos visto, avaricia, que es idolatría. Y la idolatría, Dios repugna cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también vivisteis en otro tiempo. Era un estado en el que ellos vivieron. Ahora, recuerden que un momento yo les mencioné que el apóstol Pablo siempre en las cartas ha hablado de dónde han salido las cosas. Dice acá, como acá dice, cosas en las cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Por qué es necesario estos hermanos recordar de dónde salieron? ¿Por qué es necesario que ellos observen? De cierta manera, cuando uno va a la cruz del Calvario, Cristo te perdona tus pecados, eres una nueva criatura. No debemos traer a nuestra mente, como decíamos nosotros, los pecados que cometíamos antes, y en toda, quizás alguno en un desorden moral vivió, sino así como Dios se olvidó de tus pecados, en un sentido, así tienes que llevar todos tus pecados, todo lo que tu mente tiene, a un lugar donde tú nunca vas a recordarlo, pero no olvidarte de lo que Dios ha hecho y de dónde te liberó. O sea, no las prácticas que te traían satisfacción, porque ahora entiendes que has sido rescatado de eso, pero sí observar cómo Dios observa ese pecado y de esa manera observarlo. No olvidarme de eso. De esto me ha sacado el Señor, para yo también seguir aborreciendo eso, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo. Y acá está esta idea, cuando vivíais en ellas. Vivíais en ellas, ustedes, decía a esta iglesia de Colosas. Cosa que también Pablo hizo lo mismo, justo lo cité ahí en Efesios, capítulo 2. Dice el versículo 1, justo empieza diciendo así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, en otro tiempo, ¿ves? Muertos en vuestros delitos y pecados. El 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjate, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es interesante cuando Pablo usa este recordatorio, éramos de allí, estuvimos allí, vivíais allí, para recordar ahora el nuevo estado en el que estás. Vives ahora, como en el libro de Colosenses dice, ahora tienes esa plenitud, Cristo está en vosotros, vuestra vida está escondida en Cristo, ya no más vivís así, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Punto número 2, ese punto número 1, ahí cerró
cuando dice somos responsables en matar nuestros deseos pecaminosos. En segundo lugar, sería somos responsables en abandonar los pecados que aún se evidencian en nosotros. Somos responsables en abandonar los pecados que aún se evidencian en nosotros. Versículo 8 y 9. 3, 8 y 9. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Te decía en algún momento, no sé si te acuerdas, este pero es contraste y está contrastando en esa idea que cerró en el versículo 7, en las cuales vivíais en ellas, pero ahora, ya no más estás ahí. Es el contraste, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora, en esas cosas que un día vivíamos también, ahora tenemos que dejar. Este es este llamado. Tenemos que tomarlo como algo importante. Acá hay uno usa una palabra, la palabra ahora, te da la idea que qué es lo que debes hacer. No te dice, pero ahora, no te dice mañana dejar, no te dice pasado dejar, sino te dice ahora dejar. Esta verdad a mí me ha traído un resultado de mi vida. Te comparto. Cuando esa vez lo estudié y les he compartido, desde esa luz que tengo en mente, ahora batallo para poder dejar en ese momento, cuando estoy siendo cegado por algún pecado que viene a continuación. Porque estos son los pecados que normalmente a veces nos van gobernando. Fíjate lo que comienza a decir. Pero ahora dejad ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Ahora, vienen esos pecados que normalmente quiere combatir nuestro corazón. Y cuando viene y se diste a la ira, por ejemplo, viene esta luz a mi mente de lo que hice y cómo puedo votar, cómo puedo vencer ese momento. Bueno, por este mandato, dejad. Entiendo que es una orden, pero lo pone en el momento, ahora. Y es donde yo peleo ese momento con mi propio corazón. O sea, te comparto, es una lucha de mi orgullo, una lucha de en mi mente de la ira, y ahora está la verdad que es pecado esto, y es ahora dejar. No puedo avanzar la vida cristiana si no lo observo así el pecado. O sea, no vamos a tener victoria cuando crea, me va a pasar esta idea, cuando decimos, poco a poco va a cambiar las cosas. ¿Escucharon? De a poquito cambia, de a poquito el hermano déjalo, de a poquito va a cambiar su ira. Eugenio figura hasta la sepultura. Él ha cambiado un poco, pero va a seguir cambiando. Una vida regenerada, hay una transformación. Lo que te da una idea es que no está siendo diligente al matar el pecado. No está observando el pecado de la ira y los pecados que vienen a continuación como se tiene que observar. Entonces, es ahora. Esto es lo que modifica el verbo. El verbo es dejar. Dejad ahora. No mañana, sino ahora. Y esta idea de dejar está en modo imperativo. Ahora, pero está en plural. Vosotros dejad. Recuerda que ahora esto es lo que estaría haciendo la iglesia de Colosas. Sentados así como ustedes, y también el grupo de la iglesia de Colosas no eran cientos, no pasaba el segundo de los 100, una pequeña iglesia, y ahora está leyendo, puede ser Epáfras, está leyendo esto, y está diciendo, ahora dejad. Y si alguien iba a explicar, lo entendía como un llamado, ahora dejar, lo tienen que hacer. Entonces, esta es una idea que tengo que tomar. Pero vamos a observar esta palabra, dejar. Dejar es la idea de quitarse la ropa. Es como desecharlo. Es como, está en Hechos 7:58. Fíjense, Hechos 7:58. Ahí está usada con otra palabra que es pusieron.
Pero fíjate, Hechos 7:58, esto está después de la historia que murió Esteban como mártir, y el 58 te dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos, y acá está, ¿ve? Pusieron, esa es la palabra, sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Quiere decir, quitaron la ropa de Esteban y lo pusieron. Esta es la idea, dejad de quitar, ahora, quite. Esta misma palabra también está con otra palabra, o sea, en el griego esta misma palabra en la traducción se está usada como desechemos. Por ejemplo, fíjate ahí en Romanos 13:12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos, esa es la misma palabra. Esta misma palabra está también con otra palabra, o sea, en el griego, la misma palabra está traducida con otra palabra, es despojaos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre. Esa idea, quítense, dejad. Ahora, pensaba esto, ¿no? Necesitamos escuchar mandatos para reaccionar frente a una realidad del corazón del hombre. Si no fuese por estos mandatos, no habría una respuesta de nosotros. Podríamos acomodarnos al pecado. Pero gracias a estos mandatos de Dios, tenemos que reaccionar. Porque si somos obedientes, no hijos de ira, y si nuestra vida está escondida en Cristo, y si buscamos las cosas de arriba, entonces vamos a abandonar este pecado. Vamos a dejar. Ahora, no quiere decir que no viene la ira, porque nadie de acá podría decir que no se ira, para que nos dé la receta. Todos nos airamos. El punto es, ¿cuánto de esa ira, este pecado, nos puede tener como cegados? O sea, un momento había mencionado, la ira no debe ser un estilo de la vida del hombre, va a seducirnos, porque vamos a hablar un poquito cómo opera este corazón un corazón airoso. Debemos mortificar la ira, matar ese pecado y vivir en contrario a la ira, hacia bondad, ser bondadosos, no ser airados. Entonces, dejar tiene la fuerza para ser obedecida, pero ¿por qué no se asume como tal? Bueno, porque muchas veces oímos la orden, pero no observamos que es Dios quien nos da este mandato. Claro, a veces pensamos así, ¿no? El otro día hablaba con un muchacho y me dice, es que pastor, tú me has dicho, claro, salió lo que yo le dije y lo tomó como una opción. El pastor es el que me dijo, si el pastor me dice, lo puedo decir o no, lo puedo hacer o no. No. Yo no te dije. Entonces te dije mal. Si te hice pensar que yo te dije, o si ese momento cuando te lo dije, fue como si yo te lo estuviera diciendo, estuve mal. Es Dios el que te dice. Si Dios te dice, ahora te haces cargo de lo que te digo, Él te dice. O sea, si Dios me dice, yo me hago cargo de lo que me dice. O sea, pienso esto, Dios me está diciendo. Ahora piensa un poco cómo Dios trató en el Antiguo Testamento cuando Él se ira. O sea, es un Dios justo, es un Dios santo. Él nos dice, dejad ahora. Bien, Pablo está usando una carta a los hermanos de Colosas, pero recuerden que Él es el instrumento humano. Hay un autor divino del libro. Es Dios diciendo a todos nosotros, dejad ahora. Ahora. ¿Cómo esto se lleva de manera práctica entre hermanos? No sé, cielo, Fabi. Dejad ahora. Entre esposos, entre Chay y Samuel. Dejen ahora. Entre vecinos, no sé, Samuel con Pedro. Dejad ahora, Samuel. Entre primos, no sé, Samuel con primo, Josué.
Dejad ahora sobre tu vida contra Él. Ahora, si yo lo entiendo, voy a abandonar ese pecado. Ahora. O sea, no lo debo observar que el otro lo haga, yo lo debo hacer. Ahora dejar. No hay forma de volver, no hay otra manera de observar este pasaje, este texto. Por donde lo voltees, ahora dejar la ira. No puedo avanzar. Entonces, es como que me estanco ahí y no puedo continuar si no hago algo con este pecado. Entonces, esta idea de poco a poco va a dejar, mentira. Tenemos que abandonar total y completamente. Y bueno, pensar también no nos dice que tienes que sentir para dejar. Si sientes, déjalo. No. Va más allá del sentimiento. Porque lo que estás sintiendo, ¿qué es? Es la ira. Lo que estás sintiendo es ira. Es esa emoción. Eso tienes que abandonar. Dejar ahora. No tienes que contar 1, 2, ya me va a pasar 3. No tienes que decir, dame un vasito de agua que me tengo que enfriar. O déjame un rato que me voy, no sé. De cierta manera pareciera. Pero no es una lucha en el corazón. No estás batallando el corazón, no estás matando el corazón. O sea, el pecado que está en el corazón. Lo que está saliendo nada más es externo. Una conducta quieres cambiar. Algo que se evidencia. Lo que otros ven. Sácalo de medio, porque si no, sale más, sacar medio. ¿Le pasó? Sí, le pasó. Porque si subieras, tú no sabes cuando él se enoja. Pero dentro estaba airado. Eso no es. Es matar dentro del corazón. Ahora es una batalla. Cuando arde el corazón de ira. Ahora. ¿Cómo pienso eso? No es clamar. Es clamar a Dios. Humillación. Ayúdame. Caer de rodillas. Mi corazón me engañó. O me está engañando. O no me deja ver. No me deja ver mi pecado. Aún estoy enojado. Dame luz. Ayúdame. Sácame de esta oscuridad. El Señor lo hace. Esto es. Porque no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana. Porque fiel es Dios. Que juntamente con la tentación nos da la salida. Nos va a dar de Él. De su fuerza. Para salir. Podemos dejar. Esta idea de dejar se necesita en el creyente de un abandono a las cosas. Por ejemplo, la idea de abandono, ¿se acuerdan de Mateo? Cuando él tuvo que pararse y abandonar, ¿qué? Y hablando de Leví. ¿Qué abandonó? Su comodidad, todo de él. Se levantó y abandonó todo. Esta es la idea de abandonar todo. Y no sé cómo es el único que no abandona, porque ama lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dejar? Bueno, recién vamos a empezar a ver los pecados. Dejar, ¿qué dice? La ira. Ahora hemos estado hablando un poquito, pero ¿qué es la ira? La ira es un enojo a escala intensa. Su furor. Esta ira busca venganza. Te arrebasa un camión o un auto. Yo lo voy a pasar allá. Y te vuelves como Toretto. O rápido, no sé. El McQueen, no sé. Rápido McQueen. No, a mí, como el que juega fútbol y punte yo. No puede ser. Lo amo, pero no va así. No, la ira. ¿Cómo me va a tirar la basura? ¿Qué se cree? Yo siempre lo barro y... ¿No está? Colóquele la basura. La ira busca venganza. No le voy a obedecer. Porque siempre se enoja conmigo. Como siempre se enoja conmigo y siempre me dice lo que tengo que hacer, no lo voy a hacer. Que lo haga, pues.
lo hago. Yo no lavo los platos. No voy a plantar. No lo voy a hacer. Venganza. Esa ira es pecaminosa. Y ahora deja eso. A ver que se caliente la ropa. No, yo no lo voy a hacer. Busca venganza esa ira. Esa ira es pecaminosa. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ira. Ahora, ¿quién es esa ira? ¿Los hombres o las mujeres? Yo me airo. Todos dijeron nosotros airamos. Porque, bueno, Proverbio 21:19. Alguien que lea Proverbio 21:19. A ver, ¿qué dice? ¿Encontraste la imagen? ¿Puedes leer? Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer desierta e iracundo. ¿Quién se aira? Las mujeres. Sí, las mujeres. Pero fíjense, Proverbios, hay un capítulo más, 22-24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Con el hombre. ¿Quién se ira? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer, hay esta tendencia en el corazón. Por el reclamo de la justicia, por la caída, por el corazón pecaminoso que tenemos. Si bien es cierto, Dios nos ha dado la libertad aún de este pecado para que no nos esclavice, porque puede ser posible. El otro día, a ver, no quiero poner un nombre, pero escuchaba, no sé, a veces escuchaba ciertos políticos que son incrédulos y viven una continua ira con el adversario. No sé si escucharon. Yo escuchaba, pero sale de sus... O sea, solo porque está frente a un canal o frente a uno que le entrevista, seguramente pone un freno para no decir palabras. Pero la manera como lo expresa es ¿con qué? Con ira. Ahora, su vida es así. Un hombre puede ser liberado de esa esclavitud de la ira cuando conoce a Cristo. Cristo lo libera de eso. Ahora, eso no quiere decir que no va a luchar con la ira. La ira va a ser ahora otra vez como un remanente. Va a querer tomar, como les dije un momento, el remanente tiene poder, tiene vitalidad, tiene fuerza, está allí. Quiere conquistar, no quiere engañar, no nos puede esclavizar. Entonces, tengo que observar esto. Yo soy esa persona que puede caer en ese pecado. Si no lo observo así, creo que el otro lo puede, en el otro está un problema. Todos podemos caer en este pecado. Ahora, ¿la ira solo se manifiesta con palabras? No. ¿Cómo se manifiesta la ira? O sea, porque viene del corazón. ¿Te acuerdas cuando dijo Dios a Caín? ¿Por qué le cayó qué? Tu semblante. O sea, se airó y su cara decayó. ¿Ustedes vieron el dibujito, el coyote y Correcaminos? ¿Vieron eso? ¿Se acuerdan de ese dibujito? Sí. Y cuando el Correcaminos se va, el coyote, ¿cómo cae su cara? ¡Pum! Se cae, y enojado, ¿no? El semblante se cae. ¿No se acuerdan de la escena? No lo busquen tampoco. Se enoja, cae de semblante porque está enfurecido. Bueno, el que se aira muestra no solo con palabras, con sus ojos. Sus ojos demuestran si está airado. Su semblante demuestra si está airado. Su forma de ser, o sea, su comportamiento, su conducta demuestra si está airado. Pero viene del corazón. En el corazón nació todo esto. Hay varios proverbios. Vamos a buscar dos nada más. ¿Alguien puede leer Proverbios 14:29? Y otro Proverbios 15:1. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece en la necedad. El que tarda en airarse es que grande en entendimiento.
Pero el que se impacienta, el que se aira rápido, el fosforito, ¿escucharon eso? Él es fosforito. Bueno, te voy a decir algo. Pareciera, ¿no?, que hay un sector de fosforitos. ¿Y los otros que son? Si otros son fosforitos, los otros, o sea, fueron cortados de otro molde. No son fosforitos. Lo que sucede, yo puedo percibir esto. O sea, hay los que expresan la ira, sacan la ira de manera, como dice ese pasaje, sacan nada más de manera rápida, pero están los que se airan en el corazón y no lo manifiestan con el cuerpo, pero se airaron en el corazón. Y no necesitan las palabras, porque cambia. El problema es en el corazón, cambia la conducta, cambia la forma de ser. Pero hay otros que son así, es como que, es como un torito, El 16:32, a ver, ayúdenme con eso. Mejor es el que tarda en librarse del cuerpo y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que el que se señorea de su espíritu. O sea, el hombre puede ser posible de poder estar dominado, pero ahí nace, en el corazón nace el que rápido se aira. Quiero citar algunas cosas que escribía. La ira es un problema universal y está presente en todas las culturas y en todas las generaciones. Nadie se libra de su presencia, no es nadie inmune a esto. Penetra en nuestro ser y estropea todas las relaciones más íntimas. La ira es inherente a nuestra vida o a nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿cómo puedo yo pelear contra esto? Pablo dice, los cuales también vías en otro tiempo. Quiere decir que la ira en nosotros era una pasión activa que de manera natural respondíamos así. O sea, en esa ira, nosotros, estando muertos, respondíamos así. El que no explotaba y el que no explotaba igual se aira, que el que explota se manifiesta la ira más rápido. Pero ambos se airan. Están como es como muestra, ¿no? Bueno, yo pienso en una persona que no ha tenido, porque más adelante va a hablar de otro pecado, un pecado de, solo lo menciono, de lo tratamos, de Colosenses 3, malicia. Ahí está, pecado y de enojo, malicia. Cuando hablemos de este pecado, es una persona que no tiene de cierta manera control o pudor, usa esa palabra como dominio, sino que simplemente, como no ha puesto parámetros, y suelta, vive en esa malicia, para varias cosas, y eso vamos a observar cuando hablemos de ese pecado. Entonces, el que se aira y no tiene algo que lo restringe, porque fue formado así, en un sentido, los padres, entonces pueden sacar eso. Otros que le han ayudado nada más de manera moral a batallar con eso, de manera externa, lo reprime, pero está airado, está en el corazón, y con su mirada mata, con su mente mata, está maquinando, está airado. O sea, no necesita hablar, pero está airado. Están los que hablan, están airados. La ira es una pasión activa que de manera natural uno responde, un incrédulo responde. Es un sentimiento intenso. La ira no solo tengo que ver como un sentimiento, sino como una manifestación de lo que está atrofiado en mi corazón, el corazón del hombre. El corazón del hombre responde en ira. ¿Y cuando manifiesta la ira? Cuando hay una provocación externa, ¿no? Entonces, pensaba esto. Cuando creemos que la ira es una respuesta a una provocación externa, entonces los conductistas te animarán a salir del escenario, a exponerte o no a exponerte a esas circunstancias. Ahora hay una cierta verdad, que la provocación existe, pero el problema no es lo externo, sino lo interno. Claro, estás en un escenario donde es una tensión. Entonces, el conductista, o el psicólogo, en otras palabras, te va a decir, sal de ese escenario, sácalo del colegio, que vayan, sácalo de ese grupo de amigos, porque ahí manifiesta su ira. Pero el problema no es los amigos, el problema no es el colegio y el problema no es ese momento, aunque se está manifestando el pecado allí.
Está bien que salga, pero no está atacando el lugar donde debemos atacar, porque es en el corazón. Entonces los conductistas podrían de una manera, que viaje a otro lugar, que salga de la ciudad, es un, no sé, delincuente que salga de otro lugar porque manifiesta su ira acá, pero se va a otro lugar, pero se va con el problema es el pecado, en el corazón, y necesita esa transformación en el corazón. La ira está enraizada en el corazón y ha expandido sus tentáculos, que se evidenciará de muchas maneras. Pensaba también esto, cuando una persona se aira, actúa en ese momento como juez, donde la persona enciende de furor, de ira, para sentenciar juicio y dar juicio. O sea, se convierte en verdugo, sentencia de manera negativa. Entonces responde de manera injusta ante circunstancias. Y dice, ¿no? Esto le hago, esto digo, y esto merece. Bueno, entonces, ¿cómo tengo que actuar frente a la ira? Bueno, una de las cosas que debo hacer es ver cómo Dios ve este pecado de manera correcta. Mateo 5, 21 al 22. ¿Qué es la ira? Fíjate cómo Jesús para Jesús, ¿qué significa la ira? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está. Dios como ve la ira, como un asunto serio. Es serio. Es un asesino. Ve cómo el asesinato lo pone a ese nivel. Mató en su corazón. Se puso como juez y verdugo. Lo sentenció con una mirada, con un pensamiento. Lo mató en la mente. Entonces ese iracundo sería también como los hijos de desobediencia. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, cuando tú estudias la palabra ira, como un dato, sabes que la ira está relacionada en gran medida a Dios. La ira está relacionada a Dios. Pero la ira de Dios es tan diferente a la ira del hombre. Porque Dios es santo. Y cuando Él se aira, sigue actuando en santidad. Sigue actuando en amor, pero Dios se aira. También está relacionada a los hombres justos que se airan de manera justa, pero hay una forma, o sea, hay un mecanismo, diría, para esos hombres que buscan la vindicación o el celo, como lo que hemos visto, ese hombre que agarra la lanza porque Dios aborrece el pecado y va a juzgar el pecado. Pero lo va a juzgar el pecado, o sea, observa el pecado y juzga el pecado. Pero está la ira del impío, la ira del injusto, que solo trae destrucción, solo trae catástrofe. Hay un pasaje que dice, airaos, pero no pequéis. Esa idea de airaos es un mandato, airaos, aírense. Pero tengo que airarme con las motivaciones justas, contra el pecado. No airarme con el pecado, contra el pecado, con el pecado de mi hermano. Fíjense, y con esto terminamos esta parte de la ira, y creo que terminamos todo también. Primera de Reyes, 18, del 39 al 40. ¿Te acuerdas de Elías? Cuando él oró a Dios y descendió fuego del cielo frente a los 400 profetas de Baal, dice el 39. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios, es el Dios. Versículo 40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sion, y ahí ¿qué les hizo? Los degolló. Mató a los enemigos de Dios. Entonces la ira contra el pecado está centrado en los intereses de Dios y no en mis intereses. O sea, estoy centrado en ese Dios santo y me airo
contra el pecado, porque ha pecado contra Dios y voy a ayudar a mi hermano a ver ese pecado. Es otro tema para hablar, pero hay una ira que Dios lo prueba y manda que nos airemos. Y tenía uno más de un profeta llamado Jonás. ¿Te acuerdan qué pasó con Jonás? Cuando Dios, dice el pasaje, lo leo, Jonás 4:8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y ahí ves a un profeta, el profeta que se enoja contra Dios, por los beneficios que él quería tener. Ira injusta. Dice, él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y así son los corazones, ¿no? De hombres que se airan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pablo dice, ahora dejad, ¿qué? La ira. Dejad la ira. ¿Quiénes se airan? Nosotros. Dejad la ira. Dejen la ira. Cuando venga ese sentimiento de reclamar justicia y tu corazón te engañó ya con el pecado, dejen la ira. Dejad ahora. Recuerden eso. Dejad ahora. Y tienes que pelear ese momento. Y Dios te da de su gracia para pelear con eso y abandonarla. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Nos quedamos en la ira y la próxima corremos por demás. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por el mandato que está en ella. Gracias, Señor, porque tú nos vas a dar de tu gracia para seguir matando, mortificando, Señor, los pecados que hay en tu corazón. Y eso es un pecado que continuamente, de muchas maneras, quiere salir. Ayúdanos a observarlo y aborrecerlo y matar, mortificar este pecado de la ira. Porque, Señor, en la ira del hombre no obra tu justicia. Ayúdanos, Padre, a matar eso. Al contrario de ser airados, a ser pacificadores, Señor. A ser hombres que hablen y muestren paz. Que las relaciones más estrechas sean vínculos de paz, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mandato una vez más. Oramos agradecidos en el nombre de Hijo Jesús. Amén.